Para mí lo más difícil fue la parte de la farmacología. Esa farmacología a mí no me gustó mucho. La teoría, yo creo que era teoría de los receptores y todo eso que uno da al de principio. los receptores, Wow, ¿verdad? eso no, eso no me gustó a mí. En aquella época no me gustó mucho. Y el sexto año también es un año un poco complicado también, Para mí no ¿no? fue tan complicado, para mí fue el primero y el tercero. ¿Por qué? Porque ya vienes del tercero. De cierta forma te relajas en el cuarto y en el quinto, y Claro, ya en el sexto año ya tú estás enseñando a los de tercero y a los de cuarto año, aquello que ya tú pasaste. Entonces, no lo encontré difícil así como tal. claro. Entonces tú te gradúas y una vez que te gradúas, ¿qué pasa contigo? ¿Te vas de misión o te quedas en Cuba? ¿Cómo fue eso? Yo me gradué el 22 de julio del 2014, ya hace 10 años. Y te voy a contar algo. Yo no fui título de oro en mi año, me faltó un poquito para alcanzar la puntuación para título de oro, pero yo me dije así, antes de saber que la grabación iba a ser el día 22, me gustaría subir a buscar mi título como aquellos que son títulos de oro. Y yo tuve esa oportunidad de recibir el título delante de todos mis compañeros porque fui un alumno integral. Participé de deportes. En ese periodo de tiempo, de tercero a sexto año, escribí libros que no han sido publicados, están inéditos, pero escribí libros, un libro de cuentos y una novela. Y gracias a esa producción me permitió participar en Festival de Artistas Aficionados, si no me engaño, en el 2014, 2015. Yo tuve premio. Entonces, por ese motivo, en mi graduación, yo tuve la oportunidad de subir al palco como un alumno destacado de mi año sin necesariamente ser título de oro. No, eso está muy interesante. A ver, cuéntame sobre esa, porque yo, sí, yo recuerdo que tú escribías muy bonitas poesías. De hecho, en Facebook a veces tú has publicado algunos escritos. Yo digo, wow, qué talentoso en la manera en que escribe. ¿Cómo fue que a ti te surgió ese amor hacia la escritura y qué fue lo que te ha llevado a escribir? Bueno, eso fue en el 2012. En el 2012, en el mes de febrero. La primera quincena de febrero del 2012. Me acuerdo porque estaba estudiando ginecología esa noche de febrero del 2012 y me vino un pensamiento a la mente. Ya llevaba varios meses preguntándome, yo quiero participar en un festival de artistas aficionados, pero ¿cómo? Yo no sé bailar, no bailo como otros colegas que tienen habilidades, no sé cantar. Yo quiero participar, pero no sé cómo. Y esa idea estuvo en mi mente durante varios y varios meses. Hasta que de repente, así, de la nada, yo estaba estudiando y surgió un pensamiento y tomé papel y lápiz y comencé a exteriorizar ese pensamiento. Y dejé de estudiar lo que estaba haciendo en ese momento y la voz que me estaba dictando la plasmé en el papel y cuando terminé ya eran la una, las 2 de la mañana y había escrito como 15 páginas. Y cuando comencé a leer era una historia, era una novela. Y así esa conexión continuó días después. Estaba en prueba, yo tenía que hacer la prueba rápido y ponerme a proyectar, a plasmar en el papel la idea que estaban surgiendo. Y en poco de 2 meses ya había escrito la primera y única novela que escribí. Después escribí cuentos, escribí varios cuentos y con uno de ellos también gané el festival, como te había dicho anteriormente. Entonces, uno de los cuentos que escribí que ganó premio, yo estaba en La Habana, en la casa de mi tía Mabel, y una noche fui a dormir y por la madrugada me desperté y escribí entonces el cuento completo en esa madrugada. Entonces, yo digo que fue una conexión de otra dimensión que me hizo escribir todo lo que pude escribir para poder participar en el festival. Debido a que después de ese tiempo de haber participado, de haber obtenido los premios, no tuve más esa conexión. O sea, no continué escribiendo como otros escritores, así que continúan teniendo una carrera prolífera de escribir muchos y muchos títulos y publicarlos.
era algo que necesitaba para participar y pude conectarme con mi yo interior para poder hacerlo y poder obtener los resultados que entonces tuve. Pero tú hasta ese punto, tú eras una persona que te gustaba leer muchos cuentos, novelas o no leías. Sí, desde el servicio militar, inclusive para matar el tiempo, yo buscaba libros para leer. Me recuerdo que me leí un libro de anatomía cuando estaba en el servicio militar. En la posta médica, en la posta de vigilancia, me leí ese libro ahí. No No. venía nadie, cogí el libro y comenzaba a leer. Entonces, como ya sabía que iba a estudiar medicina al año siguiente, fue una forma de leer. Además de ese libro, leí otros libros más y cuando ya llegué a medicina ya era un hábito leer prácticamente diariamente. ¿Y qué era lo que más te gustaba leer? Bueno, yo leía novelas, crónicas, cuentos, ¿Te gustaba la historia o te no gustaba más la mucho. ciencia ficción? Yo leí muchos libros de Gabriel García Márquez sobre romance. Ya, ya. A mí también me gusta leer bastante, pero yo no soy mucho de la ficción. Lo mío es más historia, ciencia. Sí, cada cual como que tiene un tipo de lectura que le apasiona, ¿no? Sí. Quizás eso también influyó de manera positiva en que después pudieras desarrollar esta novela y estos cuentos, ¿no? ¿Y tienes pensado en el futuro escribir más o no? Bueno, yo digo que es la musa, no es algo que como un periodista que le encargan un trabajo, le dicen para tal día tienes que entregarme tal trabajo y él se sienta en la computadora, en su laptop y comienza a realizar la tarea, el escrito, el texto que tiene que entregar en la fecha tal. En mi caso, yo no funciona así. Ya se pasaron muchos años y la musa creo que se fue de vacaciones y creo que se le olvidó regresar. Pero bueno, no me entristece del todo porque entendí que era apenas una fase en mi vida, una fase donde yo le pedí al universo una forma de participar y me sorprendí de la forma que pude participar en un festival de artistas aficionados y bueno, obtener los resultados que ya te comentaba. Y tú ahora hablaste de universo, ¿tú eres una persona espiritual, religiosa o no? Espiritual, Ok, espiritual. ya, ya, ok, ok. Entonces tú terminaste tu carrera en medicina y después tú viajas a otro país, ¿no? O te quedas en Cuba durante unos años. Me formé en el 2014 y realicé la especialidad de MGI, Medicina General Integral, que aquí le dicen otro nombre, aquí le dicen Medicina de Familia y Comunidad. Cuando tú dices aquí es porque tú El, estás en Brasil en estos momentos. Yo creo que no habíamos dicho eso. Perdón, yo estoy actualmente en Brasil, en el estado de Amazonas, y aquí en Brasil le dicen medicina de familia y comunidad, y en Cuba el famoso MGI, medicina general integral. Ya, ya. Entonces tú entonces te formas como MGI en Cuba durante unos años, ¿no? ¿Qué tiempo te duró eso? Yo hice la residencia de 2 años, del 2014 al 2016. Esos 2 años estuve trabajando. Primeramente trabajé en la prisión de Canaleta, en esa ciudad de la sabe Oh, donde queda esa prisión. Y ahí fui jefe del puesto médico de allá. Éramos varios médicos y bueno, yo estaba al frente de esos médicos. Hacía guardia como cualquier otro médico, ¿no? Pero bueno, tenía esa responsabilidad también. Estuve durante un tiempo ahí, después tuve la oportunidad de trabajar en Canaleta, barrio, que fue una experiencia completamente nueva. Después de Canaleta, eso te estoy contando en los 2 años de la especialidad. Después tuve la oportunidad de trabajar en Jicotea, creo que fue casi un año en esa comunidad de Jicotea. Y finalmente trabajé en el Camino de Jiquí, de quien es de esa región de Chinchacoja, allá, Camino de Jiquí. Yo trabajé en esa parte y fueron experiencias que me sirvieron para después cuando tuve la oportunidad de salir del país. En ese tiempo, ya finalizando la especialidad, tuve la oportunidad de hacer un curso de portugués, fue mi primer contacto con el idioma. Ese curso fue en Ciudad de Ávila. Una vez que hice ese curso,
Viajé entonces a La Habana a realizar un segundo curso ya con profesores brasileños en vista a cumplir misión. Y en el 2017, si no me engaño, en el mes de julio, el día 11, tuve la oportunidad de viajar para acá, para Brasil. Wow. ¿Y cómo ves esa formación tuya en Cuba antes de viajar a Brasil? ¿Cómo recuerdas esa formación como especialista en medicina general integral? Y esas experiencias en los diferentes lugares, que de hecho te digo, hace muchos años yo no oía hablar de esos nombres que tú acabas de mencionar y me traen recuerdos, ¿no? Pero, ¿qué experiencias tuviste ahí? ¿Alguna anécdota, algo que te haya, digamos, marcado? Sabemos que el médico cubano tiene una característica muy importante que es el humanismo. Tanto así que en el libro Roca, si no me engaño, en el tomo 2, en el prefacio, habla de que un médico debe tener tres requisitos fundamentales, que es habilidad, conocimiento y humanismo. Cuando coloca los tres dedos uno al lado del otro, percibes que el tercero es mayor que los otros dos, humanismo. Entonces, eso desarrolló aún más mi habilidad como persona, como médico. Uno se gradúa, pero uno comienza a caminar y trabajé en lugares donde había personas muy humildes, muy necesitadas y eso me sensibilizó mucho. Claro. Sí. Y cuando tú llegas entonces a Brasil, ¿cómo fue ahí? ¿Trabajaste un tiempo bajo la supervisión del gobierno cubano o cómo fue la historia de eso? Sí, llegar a Brasil, yo podría omitir esta parte que voy a comentar, pero bueno, considero importante. Fue difícil llegar a Brasil. Yo hice mis 2 años de especialidad, hice mis cursos, pero yo no pude viajar con mis compañeros que viajaron 6 meses antes que yo. El motivo es un poco oscuro, ya que el director del policlínico donde yo estaba no quería que yo saliera de misión por el hecho de ser muy joven y él quería ocupar ese lugar. Entonces él acabó mandando para la CUJAI, La Habana, un documento como que yo estaba sancionado, documento que yo nunca tuve conocimiento hasta que fui a la CUJAI para saber qué estaba pasando, porque no me había llegado la hora de viajar cuando ya todos mis compañeros estaban aquí en Brasil. Entonces, en mi caso, yo llegué con otro grupo, no llegué con el grupo que debería de haber llegado, con los que hice el curso de portugués por cuenta de ese contratiempo. Entonces, gracias a una persona, a una paciente, o sea, una de las anécdotas que te puedo contar de las tantas, que me dijo, ve a La Habana, que estoy viendo que hay algo, que hay gato encerrado. En otras palabras, me dijo eso. Y cuando fui en mis vacaciones a La Habana, me dijeron, no, doctor, usted no salió porque usted está sancionado. Yo le dije, pero ¿cómo? Si nadie me ha dicho que estoy sancionado, nadie me ha hecho firmar nada, nadie me ha llamado la atención. Yo tenía un trabajo impecable en estos últimos años. Y bueno, después que hablé, pasó poco tiempo, 2 meses, y pude irme de misión. Entonces fue una batalla interna Wow. para poder conseguir salir. Yo llego a Brasil, a en el estado de Brasilia. Brasilia es la capital de Brasil. Y allá en Brasilia, los médicos cubanos permanecemos durante aproximadamente 25, 30 días, tal vez un poco menos. En ese tiempo, los médicos cubanos que llegamos para participar del programa Más Médicos para Brasil, hacemos un curso también allá, hacemos un curso, una capacitación para saber cómo funcionan de hecho el sistema de salud brasileño, las directrices, los protocolos y demás. Y después de realizar los exámenes, de tener toda la documentación, como es la tarjeta de crédito, débito, el CPF, que sería el carnet de identidad en Cuba y demás documentos, ellos hacen una especie de sorteo y lo publican donde aparecen los diferentes estados y en cada estado abajo aparecen los nombres. Te confieso algo, yo antes de salir de Cuba yo había impreso un mapa de Brasil y yo dije, bueno, yo quiero
tener la oportunidad o de trabajar en el Amazonas o de trabajar en Río Grande del Sur,